Para evitar ruido os he cortado los micros, pero en cualquier momento podéis escribirme por el chat para hacer cualquier tipo de pregunta y al finalizar la presentación os abriré todos los micros para que podáis hacer todas las cuestiones que tengáis. En principio el webinar está pensado para que dure 30 minutos y básicamente vamos a hablar de dos de las novedades que ha lanzado Sonywall. Por un lado sería la nueva gama de equipos NSA y por otro lado a los firewall virtuales. ¿Cuáles son un poco los retos o las tendencias ahora mismo en cuanto al mercado de la seguridad y los fabricantes que se dedican a ofrecer soluciones? Bueno, pues por un lado el incremento o la mayor necesidad de conectividad para el Internet of Things, ¿no? Cada vez tenemos más dispositivos que se conectan a las redes, ya no solo en los entornos domésticos, sino en el entorno empresarial. Ya, bueno, pues es muy normal que todos, aparte de nuestro portátil de trabajo, además llevemos una tablet o llevemos un smartphone, y eso ha hecho que redes donde antes se había o se dimensionaba un equipo para un número X de dispositivos se ha duplicado o triplicado en los poquitos últimos años, ¿no? Además, hay un gran crecimiento en cuanto a las navegaciones cifradas. Si os fijáis, si os fijáis en los últimos años hemos pasado de una navegación en el que prácticamente el 30 al 40% era solo tráfico cifrado. Ahora es del entorno de entre el 60 y el 70% el tráfico cifrado frente al tráfico no cifrado. Esto supone que en aquellas máquinas o en aquellos firewalls donde los servicios de seguridad de DPI no están activados, bueno, pues no estamos aplicando ningún tipo de control sobre ellos y, bueno, pues es como no tener nada. Entonces, es otro de los grandes retos. Retos porque, bueno, hasta ahora también los fabricantes han tenido que implementar estas medidas de inspección profunda sobre tráfico SSL y los rendimientos de las máquinas también decrecían exponencialmente, con lo cual tampoco era, bueno, pues un método quizás sencillo y cómodo de habilitar en las empresas, ¿no? Y por otro lado, ahora mismo, bueno, pues con las nuevas tecnologías de Wi-Fi, de Wave 2, bueno, pues están dando ya unas velocidades en el Wi-Fi muy altas, ¿no? Si os fijáis, hasta hace, pues eso, no más de 5 años, el Wi-Fi era un commodity donde, bueno, lo único importante era que sí, que ofrecieses conectividad Wi-Fi, pero poco más. Que el móvil que lleva el usuario, bueno, que pudiese conectarse, que si viene algún invitado también se pueda ofrecerle conectividad, pero poco más. Ahora mismo, como todo es a través de Wi-Fi, lo que antes era un commodity valía cualquier cosa, cualquier tipo de AP o de cualquier manera puesto, bueno, pues ha cambiado radicalmente y ahora se requieren primero dispositivos Wi-Fi acordes a las necesidades que tienen las empresas y también un control de esa navegación Wi-Fi para ofrecer la máxima seguridad posible sobre la conectividad de los usuarios. Bueno, ¿cómo resolver todas estas necesidades? Bueno, por un lado, donde antes tratábamos de solventar todo con una caja on box, ¿no? O todo metido en una caja, ¿no? Todos los servicios de seguridad en una única solución. Esto ya, bueno, pues no es suficiente. Vamos a ver ahora en las siguientes slides por qué. Pero lo que hasta ahora o lo que era lo tradicional ya no es más que no es suficiente, ¿no? Debemos de aprovecharnos de la inteligencia en el cloud, no podemos tener todo lo que nosotros quisiésemos en nuestra caja. Necesitamos, como hemos dicho, inspeccionar esos tráficos cifrados SSL para poder ver qué sucede a través de ello, protegernos frente al ransomware, etcétera, etcétera, todas estas nuevas amenazas que están surgiendo. Tener lo más posible las actualizaciones al firewall o en tiempo real o lo más cercano al tiempo real para tener una ventana de backup, perdón, una ventana de tiempo bueno, frente al malware, ¿no? Frente al time zero, lo mínimo posible, ¿no? Y como decíamos del tema del Wi-Fi, bueno, pues que sea capaz de ofrecer, bueno, pues una conectividad Wi-Fi de alta velocidad. Para el tema de Wi-Fi haremos unos webinars sucesivos
para que, bueno, pues para que conozcáis un poco las nuevas funcionalidades de los Sonic Points que han salido y, bueno, pues todo lo que ello conlleva, pero en este nos vamos a centrar únicamente en lo que sería la parte de los equipos NSA y de los firewalls virtuales, ¿no? Entonces, hemos visto un poco cuáles son las necesidades y qué es lo que nos ofrece ahora SonicWall con esta nueva serie NSA. Bueno, primero, tenemos una plataforma que no es solo on-box, ¿no? Que no es solo todo en la caja, sino que compartimos la inteligencia entre bueno, lo que conocemos toda la vida, ¿no? Los gateway antivirus, anti-spyware, IPS, etcétera, etcétera, con la parte de Capture Cloud, que sería una capa en la nube en la cual, bueno, pues tanto el Capture como, bueno, los servicios de seguridad se van alimentando de forma que va ofreciendo, bueno, pues lo más rápido posible esos updates que hablábamos, ¿no? Además, otra de las mejoras es la densidad de puertos. Otra de las, bueno, cosas que siempre se han solicitado es que a nivel de puertos las máquinas, bueno, se requerían más, ¿no? Cada vez se van más cosas conectando a los firewalls y se requería una densidad de puertos muchísimo mayor. Un incremento en la parte de conexiones DPI-SSL para, bueno, poder ofrecer la máquina dimensionada correctamente para el cliente y no tener que dimensionar mucho por encima para, bueno, pues que tenga la potencia suficiente en el entorno del cliente, que puede ser pequeño o mediano. Interfaces a 2,5 gigabits. Esto es una novedad que solo tiene SonicWall en el mercado ahora mismo, y es que tiene una serie de interfaces a 2,5 gigas, de tal manera que todos estos APs de puntos de acceso que comentamos de alta velocidad, bueno, pues se pueda aprovechar. Si no, al final va a ser un cuello de botella. Si tienes APs Wave 2 con capacidades de transferencia de datos muy alta, pero luego vas a gigabit, bueno, pues el cuello de botella lo tienes ahí, ¿no? En el gigabit. Entonces, ahora SonicWall con esto lo que implementa es que esa troncal que vamos a llevar desde los APs al firewall, bueno, pues que dé un rendimiento muchísimo mayor. En general, un performance de las máquinas muchísimo más alto, tanto para proteger redes cableadas como Wi-Fi, como entornos móviles. Al nivel de modelos, el 2650, como sabéis, ya salió hace unos meses, que fue el anticipo de la nueva gama, vamos a llamarlo generación 6,5. No es generación 7 todavía, pero bueno, ese 50 podemos llamarlo, bueno, pues generación 6,5, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como novedades muchos más interfaces, como hemos comentado, mucha mayor densidad de interfaces a 10 gigabits, dice hasta 1,5x de performance frente a los NSAs tradicionales, hasta un 10% más de conexiones encriptadas, fuentes de alimentación redundante, que esto es interesante porque en muchos pliegos tenías que ofrecer a lo mejor máquinas muy grandes para poder simplemente llegar a ofrecer máquinas con doble fuente de alimentación. Bahías para meterle, bueno, pues bahías de expansión para meterle más cosas que irán sacando más adelante, como va a ser el tema de discos duros, que van a llevar a partir de ahora, dentro de poco, todos estos equipos. Con el nuevo branding ya en el firmware, ya con la nueva imagen de SonicWall, ya no queda por ningún lado la parte de Dell. Y todos estos equipos, que bueno, ponía ahí lanzamiento el 10 de abril, están en lista de precios y ya los podéis comprar cuando queráis. Aquí tenéis un pequeño, bueno, un pequeño cuadro donde veis los rendimientos de las máquinas desde el 2650 al 5650 y en el que veis un poco, bueno, a nivel global el número de interface que tienen y los rendimientos que estos tienen. Por ejemplo, si vamos a irnos a un equipo sin DPI-SSL, ya el propio 2650 estábamos hablando de 600 megas por segundo. En el caso de los 3650, 700 megas por segundo, 4650 ya nos vamos a 1,5 por encima del gigabit. Y si nos fijamos en los rendimientos poniendo DPI-SSL, hay que tener en cuenta que el rendimiento de DPI-SSL hace que los firewalls
bueno, pues decaiga mucho el nivel de CPU por la cantidad de proceso que ello lleva, ¿no? En el caso de los 2650 y 3650 estaríamos hablando de unos 250 megas y de unos 500-600 megas en el caso del 4650 y 5650. O sea que para cubrir las líneas por encima de 100 megas de fibra podríamos irnos perfectamente a serie TZ, etcétera, y en el caso de fibras de 300, bueno, pues esto sería lo que seríamos capaces de dar, siempre, como digo, con DPI SSL activado en estos dos modelos, y ya por encima de los 500 megas a partir del 4650. Asimismo, como decíamos, hemos subido el número de conexiones soportadas a nivel de DPI SSL, con lo cual, bueno, como vemos, 18.000, 24.000, 30.000 ya empiezan a ser un número de serie, perdón, un número de conexiones de serie muchísimo mayor y adecuado a cualquier entorno ahora mismo empresarial. Además, sacaron una funcionalidad que es que puedes hacer movimiento de conexiones normales a conexiones de PSSL, con lo cual puedes restar de las 300.000 que tiene de conexiones normales, como veis encima, 500.000, 750.000, podéis quitar n.000 conexiones y convertirlas a conexiones de PSSL, digamos, balancearlas, ¿vale? Y abajo, bueno, veis que las fuentes de alimentación en cualquier caso traen siempre una incluida y la segunda, la opcional, pues se compraría aparte. Esta sería la imagen del 3650. Vemos aquí, bueno, veis que no se ve muy bien, pero bueno, aquí aparece, como veis, el nuevo branding con el logo de SonyWall. Tenemos un puerto de gestión para gestionarlo directamente por ahí, un puerto de consola, dos puertos USBs, bueno, pues para futuro, para cualquier cosa que se pueda necesitar. Y luego tenemos aquí, por un lado, los puertos Cooper de cobre, que serían 12 puertos a 1 gigabit, y luego tendríamos 4 puertos a 2,5 gigas. Y luego la parte de la fibra, tendríamos 8 puertos de fibra 2,5 gigas, ¿vale? Que sean, como veis aquí, y dos puertos SFP Plus de 10 gigas. Con lo cual, si os fijáis, para un entorno de empresa media, que es para lo que suele estar dimensionado los 3650, no está nada mal. Luego, si echamos un vistazo a la parte trasera del firewall, tenemos aquí, bueno, por un lado, esta es la power supply, la fuente de alimentación normal, y aquí tendríamos el slot para meter la segunda fuente, doble ventilador también redundado, y las vallas de extensión. Como veis, la valla de extensión, la de arriba es para un uso futuro, y la de abajo sería la de posibilidad de meterle un disco de 16 gigas. Aquí tendríamos el 4650. Como veis, a nivel de fuentes, tenemos lo mismo de doble fuente de alimentación. En este caso estaría aquí pegadita, como veis. Tendríamos la posibilidad de tener triple ventilador. Estos dos, como veis, hot plug. Y aquí la posibilidad de meterle una tercera hot plug, igual en la parte de los módulos de expansión. Y en el caso de la cantidad de módulos, tenemos 16 puertos a giga, 4 puertos a 2,5 gigas, 4 puertos de 2,5 SFPs, 2 puertos de 10 gigabit SFP, ¿vale? Con lo cual también tenemos una cantidad de puertos bastante grande. Y en el caso del 5500 es un poco más de lo mismo. Esto es exactamente idéntico. Como veis, por la parte trasera es exactamente igual. En la parte de los puertos, 2/3 de lo mismo. 16 puertos a giga, 4 a 2,5, 4 a 2,5 con SFP y 2 de 10 gigas a SFP Plus. Aquí también tenemos, en este caso en el 2600, tenemos 2 puertos de giga de cobre, que serían estos dos que tenéis aquí. Como os he dicho antes, son equipos que ya están a disposición vuestra y los podéis comprar, están en lista de precios. Entonces, por un lado tendríamos los que son equipos normales de compra, lo que serían los Total Secure de siempre, y luego por otro lado
tendríamos los Secure Upgrade. En el caso de los Secure Upgrade, bueno, pues para todas las máquinas que veis en el listado, generación 4, generación 5, generación 6, los que tenemos ahora mismo, pues cualquiera de ellos son propensos a que hagáis Secure Upgrade. Bueno, cerrando un poco la parte esta de hoy de la parte de NSA, bueno, pues ¿qué es lo que nos ofrece este tipo de soluciones? Bueno, pues como hemos dicho, por un lado, un nivel de rendimiento alto con todo lo que es la parte de densidad de puertos redundantes, doble fuente de alimentación, puertos a 2,5 gigas, etcétera, con capacidad para ya meterle los nuevos dispositivos de wireless de Wave 2. Por otro lado, a nivel de amenazas, bueno, pues un sistema ya, bueno, pues al día para lo que se requiere para parar las nuevas amenazas con esa protección, digamos, híbrida, ¿no? De cloud y on-box, con un incremento muy grande en la parte de DPI SSL para poder ofrecer ya pues un nivel de descifrado o de control de las amenazas bajo tráfico cifrado bueno, de todo el tráfico que se requiera, y con un sistema de venta que ahora mismo, bueno, con la parte de Secure Upgrade, pues tiene unos precios bastante competitivos para que podáis reemplazar el parque de clientes existente. Bueno, esto es un poco del mercado al que está dirigido. Bueno, pues ya sabéis que las máquinas de NSA, no iClass, sino los NSA, la gama media, está muy dirigida, bueno, pues desde entornos desde los 100 usuarios hasta el 5600, que podemos estar hablando entre los 2000 usuarios más o menos. Aquí esto es una slide americana, entonces te pone que NSA Markets estaríamos hablando de los 800 usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues habla de empresas de mid-market, de educación, de entornos distribuidos, retail, etcétera, ¿vale? Bueno, estas son algunas preguntas comunes. Dice, ¿se seguirán vendiendo los NSAs 3600, 4600 y 5600? Por ahora sí, sí hasta que se acaben. Mientras que tengan stock en Estados Unidos, pues seguirán vendiendo estos appliances. Tendrán un precio más bajo que los nuevos, está claro, pero aún se podrán seguir vendiendo. ¿Qué plan hay para el 6600? Que es el que no se ha hablado, que sería el más grande de la serie NSA. Bueno, pues él también se va a convertir, lo que pasa es que a serie 6,5, pero en este caso es más adelante, saldrá después. ¿Qué versión va a salir con este modelo de firewall? ¿Qué versión de firmware? Bueno, pues todos van a venir ya con la 651 de casa. Y todos, como hablábamos antes, pues con el nuevo branding de SonyWall. Bien, pues visto un poco la parte esta de los nuevos firewalls de la gama NSA, vamos a hablar un poco de los firewalls virtuales. ¿Cómo es el entorno virtual ahora mismo cuando hablamos on-premise? Bueno, pues tenemos una serie de hardware físicos donde tenemos nuestra plataforma de virtualización y todos los hosts, bueno, pues que vamos metiendo en ellos, ¿no? Servidores, para las diferentes cosas que sean necesarias, y en algunos casos hasta VDI, ¿no? Hasta escritorios virtuales. Entonces, cuando ahora mismo tenemos, bueno, pues este entorno virtual, lo que tenemos es que todas las comunicaciones que están pasando entre diferentes servidores virtuales no se está controlando, ¿no? No tenemos la flexibilidad que tenemos con el firewall de la pasarela, que podemos hacer VLANs, podemos controlar, bueno, pues cuando hablábamos de cómo montar el firewall y su arquitectura, siempre hablábamos de montar DMZs para los servidores, etcétera, y para controlar de dónde a qué zona iban, mientras que en el momento que montemos servidores virtuales o lo virtualizamos todo, lo que estamos perdiendo es esa capacidad, ¿no? de controlar quién accede a qué y, bueno, de aplicar servicios de seguridad, pues lo perdemos completamente. Entonces, de ahí un poco esa necesidad inicial de tener un firewall virtual. ¿Cuáles son los retos de tener todo virtualizado? Bueno, por un lado, como digo, perdemos la capacidad de visión de la comunicación que tenemos dentro de nuestro host físico con nuestra máquina virtual, está claro. Tenemos una complejidad mucho mayor al tenerlo todo en nuestro cloud privado.
y en muchas ocasiones tenemos un cloud público también donde conectarnos. No solo tenemos todo on-premise, sino que en muchas ocasiones tenemos bueno, pues servidores en Amazon, en Azure, etcétera, donde, bueno, cómo hacemos para integrar lo público con lo privado, y como si trabajase todo unísono, ¿no? Como si todo trabajase bajo la misma red. Es un poco las dificultades que más nos encontramos en la parte de virtualización. ¿Qué es lo que te ofrece un Virtual Firewall? Bueno, pues por un lado nos ofrece esa flexibilidad, ¿no?, de poder montar una máquina en nuestro entorno virtual y que a nivel de red podamos autenticar, autorizar a los usuarios que van a tener acceso entre ellos, bien a nivel de subredes, bien a nivel de usuarios. Vamos a poder aplicar los servicios de seguridad y en cualquier caso va a ser tan redundante como pueda ser cualquier tipo de entorno virtual. Bueno, esto es un poco más lo que estoy contando. Las plataformas virtuales, ¿cómo van a salir? He de decir que van a salir en breve, todavía no están a la venta. Salen ahora en este Q2 que estamos ahora, o sea que en estos meses, si no es en mayo o junio, como muy tarde entiendo que deberían salir ya a la venta. Esto ya está, toda esta información expuesta en SonyWell, la podéis descargar en cualquier momento. Entonces, en principio va a salir por un lado con capacidad para trabajar con VMware, para entornos de plataforma VMware, para Hyper-V, para cloud de Amazon y de Azure. Estas serían las primeras plataformas soportadas para los firewall virtuales, que entiendo que sería el mayor, bueno, la parte mayor de necesidad de virtualización, ¿no? Bueno, ¿cómo son estos firewalls? Bueno, lo primero es decir que es una versión virtualizada del firewall convencional, del firewall físico. Tiene todas las características que tiene el propio firewall, o sea, cuando os conectáis a él, el interface de configuración es exactamente el mismo, no hay ninguna variación. Lo que sea a nivel de características, tendríamos las mismas que tendríamos en la versión 6.5, salvo alguna cosa que luego al final de la diapositiva lo veremos, algunas cosas que no soporta, pero en general es todo lo soportado y todas las características que tenemos en 6.5. Por un lado vamos a tener la posibilidad, como decíamos, de meterlo en, bueno, pues en cloud privado y cloud público, tanto en la parte de Microsoft con Hyper-V como VMware, y la parte de Azure y de Amazon para entorno de cloud público, perdón. Y para la parte de security service, herramientas y todo eso, es el equivalente al firewall tradicional, o sea, todos los servicios de seguridad, los diagnósticos, toda la capacidad de hacer VLANs, bueno, pues routing, todas esas funcionalidades las vamos a tener igualmente en el firewall virtual. A nivel de configuración va a ser exactamente idéntico, como digo. Tenemos nuestro guide web, como siempre, a través de CLI. También podemos hacer configuraciones y configurable también con GMS, Capture Cloud Security Center, que es el nuevo nombre que han puesto a GMS. Y también, bueno, pues igual que los físicos, también con posibilidad de integrar con APIs, con las 3 APIs que están desarrollando. Bueno, ¿qué es lo que nos ofrece este Virtual Firewall? Bueno, pues como decimos, por un lado, tener una protección completa para cloud privado y cloud público, bueno, cloud privado, público e híbrido, securizar las máquinas virtuales y por supuesto las redes virtuales. Ya vamos a tener, si tenéis hiperconvergencia en alguno de vuestros clientes, en los que tenemos por un lado la virtualización de todos los equipos, la virtualización del almacenamiento, la virtualización de la red, bueno, pues lo que tenemos ahora es un elemento integrado ahí dentro también, donde, bueno, pues vamos a poder segmentar y controlar todo ese tráfico que va de unos servidores a otros. Y bueno, a nivel de negocio, esto es un poco más subjetivo, ¿no? Por donde te dicen que incremento de la agilidad operacional, incremento de la eficiencia, incremento de la elasticidad. Bueno, esto es un poco subjetivo. Realmente es más una necesidad de arquitectura
que, bueno, yo entiendo que a nivel de negocio en este caso. Aquí tendríamos un ejemplo de deployment de, bueno, pues lo que sería por un lado un cloud privado, que sería esta parte de la izquierda, este dibujito, todo lo que va sobre el dibujo azul, ¿no? El fondo azul, en el que, bueno, tenemos diferentes redes wireless, redes internas LAN, redes DMZ, y aquí tenemos la capa de virtualización donde tenemos, bueno, pues nuestros diferentes hipervisores con nuestras máquinas virtuales y el firewall aquí metido dentro. De tal manera que, bueno, pues cualquier tráfico que tenga que pasar entre diferentes servidores virtuales, el firewall va a estar ahí, bueno, pues aplicando las reglas que hasta ahora hemos hecho con toda la parte física. Además, bueno, como tenemos aquí, como veis, bueno, tenemos firewall físicos o firewall virtuales en nuestras delegaciones para que puedan hacer conectividad VPN punto a punto como si fuese un firewall físico. E igualmente en el cloud público podemos tener, pues, no sé, nuestros servidores hasta ahora contratados en Amazon, por ejemplo, pero el tema de tener el firewall de Amazon o de Azure, pues es que es un servicio, primero, el nivel de seguridad es básico porque ellos no te dan seguridad en sí, sino que te ofrecen lo que es firewall de capa 3, de reglas y poco más. Además, no te dejan toquetear, no tienes una elasticidad o no tienes la capacidad, ¿no?, de poder controlar bien bueno, pues qué sucede dentro de tu entorno de virtualización. Entonces, el hecho de tener un firewall en Amazon, por ejemplo, en este caso como en el dibujo, por un lado lo que nos está haciendo es darnos una conectividad punto a punto entre la parte de la red física, ¿no?, la red del cliente, la red on-premise, y por otro lado el cloud público, de tal manera que cualquier usuario, independientemente de dónde estén los recursos, va a acceder a ellos con naturalidad y sin tener que hacer ninguna cosa rara. Y además, teniéndolo el firewall, en este caso en Amazon, bueno, pues tendremos todo lo bueno que tiene tener un firewall de SonyWall en nuestra infraestructura, ¿no? Aparte de los clientes VPN que se puedan conectar, nuestras reglas de firewall para permitir o denegar los tráficos, nuestros servicios de seguridad para controlar cualquier tipo de malware o cualquier problema que pudiese haber, bueno, pues toda esa granularidad que siempre tenemos con nuestro firewall local, ¿no? Aquí tenemos un poco las características. Tengo un PDF que os mandaré si me lo pedís, si lo necesitáis. Y este PDF, básicamente, bueno, salen todas las características de los firewalls. Vamos a tener, digamos, dos gamas, que los de arriba serían el NSV10 al 100, que sería la gama más de entrada, y luego la gama de abajo, desde el 200 al 1600, que serían, bueno, pues los más grandecitos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que los pequeños, si os fijáis, tienen control por nodos. Si os fijáis en esta parte de aquí, tenéis Protected IP Nodes y tenemos aquí 10, 25, 50, 100, con lo cual, si os fijáis, pone máximo un dispositivo por nodo. ¿Vale? Con lo cual, si aquí son 10 nodos, pues son 10 usuarios. Con lo cual, ya no vale para infinitos usuarios, independientemente para lo que esté recomendado. En este caso no es un tema de recomendación, sino de qué es lo que te va a dar el firewall. Y luego la parte baja, del 200 ya al 1600, aquí sí son nodos ilimitados. Entonces estas son máquinas mucho más grandes, donde ya no se controlan los usuarios y ya se van dimensionando, pues, en función de otra serie de cosas, ¿no? Sí, también podemos dimensionar también el número de usuarios, pero no los va a controlar en ningún caso, ¿vale? Vamos a tener los servicios de seguridad como siempre. Tenemos disponibles los servicios AGSS o CGSS desde 1 a 5 años, los servicios de antivirus, anti-spyware, control de aplicaciones, control de contenido web, el Capture y el soporte, como siempre, de SonyWall. Vamos a tener la posibilidad de tener trials. Esto todavía no está implementado en SonyWall. Entiendo que cuando salgan a la venta y podáis ya solicitarlos, pues habilitarán en MySonyWall la parte de los trials que podáis probar el firewall virtual, y también la posibilidad de que tengáis vuestro NFR para hacer pruebas, que en este caso puede ser o bien el 200 o bien el 400, que en ambos casos son, como veis, son máquinas grandecitas
que ya no tiene ningún tipo de control por nodo, etcétera. ¿Cuáles son esas características que hablábamos que no soporta? Bueno, como decíamos, soporta todas las características de la versión 6.5, excepto, por un lado, la gestión de los switches de Dell. Por otro lado, bueno, la parte de Layer 2 Bridge Mode, las configuraciones en modo transparente, el balanceo de carga o failover con pinchos 3G, las configuraciones de WAN de PPPoE, PPTP y L2TP, y tampoco se soporta Link Aggregation y redundancia de puertos y porta redundancy. Serían un poco las cosas que aún no soporta. También tenemos que tener en cuenta que es la primera versión que van a salir de los firewall virtuales y en función que vayan sacando nuevos firmwares, etcétera, bueno, pues irán desarrollando nuevas funcionalidades y irán integrándolas. Bien, pues esto es todo. Os voy a abrir los micros por si tenéis alguna pregunta. Ya los tenéis abiertos si queréis consultar algo o bien queréis utilizar el chat. ¿Tenéis alguna duda? Si no tenéis ninguna duda. Me dice Alex que si he puesto precios PVD. No, creo que no he puesto precios en ningún lado. Los precios NSAs están en la lista de precios y los firewall virtuales no tienen precio. Todavía no han salido. Sí, los virtuales son orientativos. Pero vamos, es que no ha salido todavía nada en cuanto a lista de precios. De los NSA lo que queráis, pero de los virtuales, hasta que no salgan, nosotros no tenemos nada de info. Cero. Entiendo por lo que he hablado alguna vez con Alex, van a ir muy ligados a cómo son un poco más barato que los físicos. Con lo cual, si es un firewall chiquitito del entorno de los equipos, pues yo que sé, un TZ400 del orden de un 400 o del orden de un 600, pues más o menos por lo que hablé en su momento con Alex, la idea es que sean el equivalente al de la gama física, pero un poquito más barato a no conllevar hardware. Pero vamos, como digo, no tenemos todavía precios, orientación de precios. Bien, pues no sé si no tenéis más dudas, pues damos por terminada la sesión de hoy. Y nada, agradeceros que os hayáis conectado. Como habéis visto, hemos hecho el webinar el martes en lugar del viernes. A partir de ahora, como tenemos mucho contenido y empezamos a tener un número de tecnologías bastante alto, los viernes los vamos a dejar como sesiones técnicas únicamente. Y los martes haremos hasta ahora, después de comer, haremos las formaciones comerciales. Tampoco las haremos todas las semanas, pues para que entendemos que no podéis estar los martes y los viernes y nada más que escuchando webinars. Pero bueno, los haremos, intentaremos hacer los comerciales más o menos cada 15 días y aún así, como decimos, como los grabamos, en cualquier momento, si no podéis acceder a ellos, si no podéis conectaros o lo que sea, nos los solicitáis y con gusto los enviamos para que lo podáis escuchar en cualquier momento. Pues nada, de nuevo gracias por conectaros y cualquier pregunta nos enviáis un correito y os contestamos lo antes posible. Que paséis buena tarde.